¿Cómo está mi querido doctor Darwin Pereira? Un gusto saludarlo en esta crisis de inseguridad, esta crisis económica, esta crisis social y moral, y también crisis política en que se vive el Ecuador. Y hablando de crisis, ¿qué tal, cómo la ve, cómo la asume como secretario de esta organización, la crisis que está viviendo en este momento Pachacuti? Gracias por la invitación. Buenos días a todos quienes hacen Radio Águila y también un abrazo fraterno para toda la culta audiencia. Siempre es un honor estar acá. A ver, sí, efectivamente no vamos a tapar el sol con un vidrio transparente. Estamos pasando por momentos delicados dentro de Pachacuti, pero también en ese marco yo creo que hay que destacar lo bueno. Justo este nuevo huracán nos agarra en medio de un proceso democrático interno. Hay declaraciones de la actual subcoordinadora nacional que obviamente han merecido el rechazo de toda la militancia porque no representan a todos los militantes, no nos representan a todas las autoridades. Yo no me encuentro ahora mismo negociando ministerios, yo no me encuentro exhibiendo mi voto o exhibiendo quizás mi conciencia ni se compra ni se vende. He sido claro y categórico en decir que yo voy a votar a favor de la institución de Guillermo Lasso por el destrozo que ha hecho con el país, por la forma en que ha destrozado al Ecuador, y creo que eso ha sido claro, eso no está en venta, eso no está en negociación, así que por mi lado, yo no he estado en esas cosas, lamentablemente pues la compañera subcoordinadora nacional tendrá que asumir las consecuencias de sus palabras, toda vez de que al encontrarnos ahora mismo en un proceso eleccionario interno, que desembocará que el próximo 29 de abril en Pastaza elijamos a las nuevas autoridades de Pachacuti, a esas nuevas autoridades que tomarán la rienda de nuestro movimiento por los próximos 3 años, y entiendo que en ese congreso pues la compañera tendrá que dar explicaciones, entendiendo que el Congreso de Pachacuti, que es la máxima autoridad del movimiento, porque ahí están representadas todas las bases, vienen 50 delegados de cada provincia a ese cónclave, y consecuentemente pues ahí tendrá que rendir sus explicaciones. ¿Cuál es el director actual de Pachacuti? El director... Voy a hablar de él porque algo se supo del señor Ruiz, y también voy a hablar del señor Ricardo Vanega porque es notorio públicamente su accionar. Primeramente votó entre los 104 asambleístas que pedían el juicio, y posteriormente, con el mayor respeto suyo, Darwin, su coidiario más se lo ve como abogado defensor junto a Fernando Villavicencio, del presidente de la República, que de un asambleísta de Pachacuti. Esto me motiva a preguntarle, porque el pueblo ecuatoriano se pregunta, ¿estarán los votos de Pachacuti unidos como lo pide Leonidas Issa, como lo pide usted, que realmente debo felicitarlo porque no es ahora, lo conozco hace muchos años que comenzó sus pininos políticos, Darwin, y lo veo siempre coherente y lo felicito por eso. Y hay una frase muy certera, y que realmente si alguien viola eso y hace negocio contra eso, la hacer el alma, y es fugarse contra la sangre vertida en las calles históricas de un movimiento y un partido político histórico también. Sí, yo creo que lo que usted acaba de decir es en la última parte de su intervención para nosotros es muy delicado, y a mí al menos eso me toca las venas. La sangre derramada por nuestros hermanos en cada movilización indígena, en cada movilización popular, de la que el movimiento indígena ha tenido que salir a las calles y ofrendar vidas de nuestros hermanos, esas vidas que hoy son las memorias que iluminan el camino por el que tenemos que caminar, obviamente eso se respeta, al menos desde mi punto de vista, y esa ha sido siempre mi convicción, mi concepción. Yo respeto esa sangre derramada en las calles por ver un Ecuador mejor por nuestros hermanos, y hoy no nos podemos decepcionar. Hoy sus hermanos nos dicen que tenemos que votar por la institución y vamos a votar, y no nos lo dicen solamente nuestra conciencia, nos lo dice también una reunión de consejo político. Es una de las instancias orgánicas que tenemos en las que ya se debatió el tema del juicio político al interior de Pachacuti hace más o menos unos 15-20 días. Y ahí ya resolvieron disponernos a la bancada que votemos a favor del juicio político, a favor de la institución del presidente. Así que si hay compañeros como los que usted ha mencionado, que a lo mejor están por otro lado, que algunos ya quieren declararse inclusive abogados defensores del señor Guillermo Lasso, me parece que las puertas de Pachacuti no retienen a nadie, están abiertas, y estoy seguro, yo estoy segurísimo
esto hasta lo podría apostar, que su conducta va a ser evaluada en el Congreso de Pachacuti que se va a desarrollar el próximo 29 de abril, donde vamos a elegir la nueva directiva. Ese día no solamente nos vamos a reunir para elegir la directiva, ese día nos vamos a reunir también para evaluar el caminar de Pachacuti desde la última elección, que fue hace 3 años, o ya 4, porque está en un año prorrogado, nuestro compañero Marlon Santi, que es el actual coordinador nacional, y de directiva de la que inclusive yo soy miembro, porque soy secretario nacional. Es decir, nosotros ya estamos de salida. Le entregamos la posta a la próxima directiva, que será elegida ese día de entre 3 candidatos que han sido calificados por el Tribunal Electoral Interno. Esto es muy importante destacarlo. Somos el único partido político, el único movimiento político de este país que practica la verdadera democracia interna. Aquí no hay caciques, aquí no hay dueños de partido. Aquí, mire usted, se han inscrito a través de un proceso interno 3 candidaturas que van a terciar por dirigir al movimiento. La candidatura del compañero Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE, la candidatura del compañero Guillermo Churuchungui, todos son nuestros compañeros, son militantes del movimiento, y la candidatura de la compañera Cecilia Velázquez, quien obviamente ahora está en el ojo del huracán por sus palabras, pero que también tercia en este proceso interno. Ya serán las bases. Está designado, está aprobado que vengan 50 delegados por cada provincia, 50 militantes por cada provincia a votar, es decir, va a haber un número superior a 1000 delegados, fuera de aquellos que vienen inclusive voluntariamente, que no se les va a impedir obviamente que ingrese. Es decir, ahí se decide el futuro del movimiento y ahí estoy seguro que se va a tomar la lección a los asambleístas y ahí estaremos, quienes con nuestra frente en alto saldremos a exponer cuál ha sido nuestra participación y obviamente habrán aquellos que han sido muy cuestionados por su doble discurso, porque usted muy bien lo decía, algunos de ellos votan a favor del informe con el que el presidente va a juicio político y de las pruebas con las que el presidente va a juicio político, y resulta que ahora que el presidente está en juicio político con esas pruebas, dicen que ya no van a votar por el juicio político. O sea, discúlpeme, pero hay un doble discurso. En todo caso, hay instancias orgánicas y esto va a ser juzgado al interior del movimiento. Muy claro, mi querido Darwin. Doctor Carlos Julio Manuel. Sí, un buenos días al abogado Darwin Pereira. He estado escuchando muy atentamente su comentario sobre la pregunta de John Copiano. Yo quisiera preguntarle, porque es público y notorio que se está dando pues un intento, no sé si se habrá realizado ya, una compra de votos a cambio de prebendas burocráticas. Como abogado le pregunto a usted, ¿hasta qué punto este tráfico de influencias, esta compraventa de votos en la Asamblea podría requerir alguna intervención de la Fiscalía General del Estado? Porque el tráfico de influencias es un delito. Sobre esto yo quisiera tener una opinión suya, abogado. Muchas gracias, doctor. Qué gusto saludarlo. A ver, yo soy un hombre que vengo de la lucha social. No he sido nunca asambleísta, tengo 18 años en Pachacuti y no he sido funcionario de elección popular. Hoy el pueblo me ha honrado con esta designación. Y una de las cosas que más me indignaba cuando estaba del otro lado de la vereda era justamente esta famosa compra de conciencia, este famoso hombre Valentín, que lo veíamos caminar por la asamblea, que se lo nombraba como que fuera un fantasma porque nadie lo veía, ¿no? Y siempre lo rechacé. Hoy que estoy del otro lado de la vereda, hoy que estoy de este lado, no voy a cambiar mi forma de ser, no voy a cambiar mi opinión. Por eso yo desde un principio dije cuál iba a ser mi votación, para que nadie se atreva a pensar de que puede cambiarla. Mi conciencia no está en venta, mi voto no está en venta, mi conciencia ni se compra ni se vende por las razones ya explicadas respecto de lo histórico que para mí significa Pachacuti y el respeto que le tengo para la conciencia de mis hermanos que me antecedieron, y en consecuencia es profundamente rechazable estos actos que se sigan dando, que siguen deteriorando, que siguen desprestigiando a la política ecuatoriana, porque eso al final del día el pueblo también rechaza eso, el pueblo también reprocha que mucha gente venga acá solo a vender su conciencia, a ponerse como en una vitrina, a ver quién ofrece algo por su voto, y de acuerdo a eso le digo sí o le digo no. Un día voto sí, otro día voto que no. Un día voto a favor de una cosa, otro día voto en contra de lo que yo mismo aprobé, como es el mismo caso ahora del juicio político. Yo lo rechazo, yo lo reprocho. Creo que sí la Fiscalía podría un poco ponerle mayor atención a lo que está pasando. Lamentablemente, pues estas cosas no dejan factura, no dejan documentos firmados, y casi hay que estar a veces valiéndose de grabaciones o a lo mejor de algún video que por ahí se filtre
pero que termina siendo una prueba muy débil, debo decirlo ya como abogado ahora mismo hablando, termina siendo una prueba muy débil para un proceso judicial que la Fiscalía podría instaurar. No obstante, hemos aprobado una ley en la Asamblea hace 15 días, a veces estas cosas no se hablan, ¿no?, de lavado de activos, que hoy en día los asambleístas y algunas otras autoridades, los ministros, ya estamos obligados a reportar nuestros movimientos financieros a la UAP. ¿Para qué? Para que si hay un cambio en el patrimonio, es decir, si yo llego acá, como decían comúnmente algunos políticos, yo llego chiro y salgo con plata, por lo menos la UAP ya está enterada, y ahí sí, la Fiscalía puede actuar. Entonces, eso lo convertimos en ley aquí en la Asamblea Nacional hace poquito. Esperemos que el presidente no lo vete, está en manos del presidente en este momento, y esperemos que eso no se vete. Pero en todo caso, quizás ahí tratando de ejercer algunos controles, porque es un poco a veces delicado este tema, pero pues, siendo concreto con su pregunta, profundamente reprochable, y ojalá la Fiscalía ponga los ojos sobre estos temas. Doctor, sobre esto solo una acotación adicional, John, No, ¿me siga, permite? siga. Y es que, bueno, me parece clara la respuesta, es que ojalá la Fiscalía mire esto, porque no tiene imagen, John y abogado Pereira, que las acusaciones que se han hecho alrededor del caso Gran Padrino o el caso Encuentro o anteriormente el caso Danubio, era justamente por tráfico de influencias. Y la Fiscalía ha abierto investigaciones sobre el tráfico de influencias en el caso Gran Padrino o llamado Encuentro. No sé si lo hizo también en el caso Danubio, no lo tengo muy claro. Pero aquí estamos hablando de la Asamblea Nacional, que es la que está llevando adelante un juicio político en el que se señalan, entre otras cosas, aunque no fuera pues admitido el tema por la Corte Constitucional, se señalaron temas de tráfico de influencias. ¿Qué más tráfico de influencias que la compra de conciencias o la compraventa de votos en la Asamblea, John? Esa era solamente una acotación adicional, abogado Pereira. Muchas gracias, muy amable. Sí, profundamente reprochable. Yo por eso, quizás sean las razones por las que, al menos es mi opinión, mi perspectiva, yo creo que ya debe terminar este juicio político que prácticamente se ha convertido en un show. Ojo, es importante que la ciudadanía lo sepa. Nosotros en la Asamblea, y usted lo debe saber porque tengo un investigador destacado del Ecuador, y el doctor Copiano no se diga, el licenciado Copiano no se diga, es un periodista muy destacado, conocen que la Asamblea está dividida en 15 comisiones. Eso no es un secreto, al menos para ustedes, quizás la población común no lo conozca. De esas 15 comisiones, solo una está dedicada al juicio político. Las otras 14, yo no pertenezco a la Comisión de Fiscalización, por lo tanto yo no estoy allá. Por lo tanto, las otras 14 estamos dedicadas a nuestras actividades de legislación y fiscalización. Tanto es así que, por ejemplo, la Comisión de Educación en la que yo estoy, estamos dándole una vuelta, estamos dándole un giro de 100% a la Ley de Cultura. Queremos reivindicar nuestra identidad cultural porque eso básicamente termina siendo nuestra identidad como país. Estamos trabajando en la ley en la Comisión de Seguridad Integral que tiene la Asamblea, la décima ley en materia de seguridad, porque ya le hemos dado 9 leyes en materia de seguridad. Una de ellas hoy faculta al policía a disparar, a matar si un delincuente pone en peligro su vida o la vida de un tercero. Y si es enjuiciado por ese acto, el Estado le paga a los abogados al policía. Eso es ley y lo creamos nosotros. Es decir, no todo está girando alrededor del juicio político en la Asamblea Nacional. Estamos dedicados también a nuestras actividades. Yo he levantado una investigación contra CNT. Deben ustedes saber que hasta hace 2 años CNT tuvo utilidades por encima de los $100 millones. De 2 años acá, desde que llegó el gobierno del presidente Lasso, CNT ha venido perdiendo. El año pasado pierde 28 millones y este año tenemos información extraoficial que la pérdida llegaría o superaría los $70 millones. Están quebrando a CNT a propósito, y eso estamos haciendo nosotros en la comisión en nuestras respectivas curules como asambleístas. La próxima semana, para que ustedes sepan, se debate una ley importantísima, especialmente para la región costa, la ley del banano, una ley tan esperada por un gremio tan importante en nuestra región. La próxima semana entramos ya al segundo y definitivo debate de esta ley, es decir, la Asamblea camina a pesar de este circo, este show que me ha armado alrededor de este juicio y que ha permitido que obviamente algunos asambleístas en una actitud reprochable empiecen a cambiar de opinión, que sí, que no, que déjenme ver, que por aquí, por allá. Discúlpeme, coincido con el doctor Manuel, eso es profundamente reprochable. Abogado Pereira, cambiando un poco el tema, uno de
o de las preocupaciones, o tal vez la mayor preocupación de los ciudadanos en la actualidad es la inseguridad. Donde quiera que uno va, la gente dice no se puede trabajar, no hay cómo salir de las casas. Problema de la inseguridad que lamentablemente pues se ha agravado en los últimos años. Yo he escuchado comentarios recientemente que tal vez una solución, y esto lo estaba comentando con John Compiano hace unos 20 minutos aproximadamente, es que de alguna forma a las bandas criminales que ponen bombas, que inclusive ahora con adhesivos le colocan bombas a víctimas de secuestros o de extorsión, estas bandas criminales vinculadas a los carteles se los pudiese declarar terroristas para que entonces sí puedan las Fuerzas Armadas entrar a combatir el terrorismo, que sería pues otro tipo de combate, no sería delincuencia común. Su opinión sobre este tema es importante. ¿Y qué se requeriría o quién debería disponer, a través de qué mecanismo legal, que estas bandas criminales que ponen bombas, que aterrorizan a la ciudadanía, que ponen vacunas y si no aceptan las vacunas les vuelan los establecimientos comerciales, qué norma legal y quién debería ser el que le pone, digámoslo de esta forma, el cascabel al gato, llamar terroristas a quienes están actuando de manera terrorista? 100% de acuerdo con esa decisión que se podría tomar, mejor dicho, que se debería tomar, y que veo que hoy la están así como un globo de ensayo, la han lanzado a la opinión pública, pero no se animan. Eso depende mucho del presidente de la República, porque es quien convoca al Consejo de Seguridad del Estado, donde están las cinco funciones del Estado y donde se toma esa decisión. Una vez que este Consejo lo apruebe, ya las Fuerzas Armadas pueden actuar toda vez que la ley les faculta, ¿sí? Toda vez que esas leyes que tenemos le permiten actuar en eso. Porque es de las cosas que yo quisiera aquí destacar o aclarar más que nada, es que se ha dicho de que no hay leyes, que la Asamblea no le da leyes. Como leyes tienen demasiado. Dijeron que la solución, y le voy a ir enumerando, que la solución era que hagamos una ley que el policía pueda tirar a matar a los delincuentes si es que estaba poniendo en peligro alguna vida. Se la dimos. Dijeron que había que proteger al policía con abogados para que no sea enjuiciado. Se la dimos. Es ley. Dijeron que hay que sancionar a los jueces que liberen a las bandas, que liberen a los líderes de las bandas. Lo acabamos de dar hace mes y medio más o menos. Ya es ley, ya está en el registro oficial. Los jueces serán encarcelados con 7 años de cárcel. Dijeron que teníamos que proteger a la población de las vacunas. Hoy es ley. Las vacunas en este momento, si bien ya estaba tipificado como extorsión, se convierten en agravantes si es que es vacuna y la pena se amplía más o menos en 40%. Es ley en este momento. Sí, cada vez que ha dicho que eso no está tipificado, lo hemos venido tipificando, pero me doy cuenta que al final del día, y hay que reflexionar sobre el tema, nos venimos engañando, que cada supuesta solución que le damos, que por ley, hoy esta Asamblea ha tenido la oportunidad de decirle, tengan. Dijeron que la solución era sacar a los militares. Le dimos una ley para que puedan sacar a los militares sin necesidad de estado de excepción, y mire usted que ya el presidente la está utilizando. Es ley. Mentira que hay que reformar la Constitución. No, ya es ley. Los militares ya pueden salir a las calles y por eso el presidente ya los ha podido sacar. Y tampoco solucionan el problema. Es decir, que no me vengan con el cuento que les faltan leyes. Lo que falta es decisión política. La ley, el Código Integral Penal, faculta al Ejecutivo, faculta al Estado declarar a estas bandas delincuenciales en terroristas. Y en ese caso, las Fuerzas Armadas, junto con la policía, pueden entrar con toda la fuerza de estas leyes que nosotros ya le hemos dado. Pero aquí es cuestión de decisión política. Primero, porque hay que tomar la decisión. Y segundo, una cosa que me parece que al presidente no le gusta, al presidente Lasso, es que tiene que tener recursos. Porque los militares no van a hacer un camión sin gasolina, pues, o sin diésel. La policía no se va a mover en vehículos que se destartalan, apenas ruedan dos cuadras, ¿no? Necesita equipar a la policía. ¿Por qué no pueden mandar a la policía a combatir a los delincuentes con una pistola que dispara un tiro mientras el delincuente tiene una ametralladora que en ese mismo lapso de tiempo dispara 20 tiros, pues? O sea, también seamos conscientes del grado de peligro al que se exponen nuestras Fuerzas Armadas. Necesitamos sancionar a los jueces que liberan a las bandas delincuenciales. Y ahí una primicia. Nosotros nos hemos hecho cargo de una investigación en el marco de nuestra tarea fiscalizadora de saber qué pasa con el sistema judicial. Y adivine qué, el Consejo de la Judicatura no ha evaluado, pues,
a los jueces y a los fiscales. ¿Qué calidad de jueces tenemos? ¿Por qué no nos sometemos a una evaluación? El Consejo de Judicatura le debe al país la evaluación a los jueces y fiscales. Y lo que es peor, esto es terrible lo que le voy a contar. En el 2021 sí evaluaron a los fiscales. Y adivine qué hicieron con la evaluación, la escondieron bajo 7 llaves. Y llega ahora el señor Terán, casi 3 años después, sí, 2 años después, y resulta que con el señor Terán se valen para, con una nueva mayoría, anular el proceso de evaluación a fiscales. ¿Qué creían? Que yo no tenía las notas. Yo tengo las notas. Hay fiscales que salieron pésimo en la evaluación, que no debería estar ahí ejerciendo justicia, y están ahí por culpa de este Consejo de la Judicatura. Esas cosas que decía el país, y eso va a costar al Consejo de la Judicatura en los próximos días un juicio político. Mi querido Darwin, ha sido tan claro que yo quisiera, tengo algunas preguntas, pero en vez de hacer esas preguntas me gustaría hasta, no sé para ti, Carlos Julio, pero a mí me inteligenció en algunas cosas que yo le ignoraba. Por ejemplo, yo no sabía que ya hay una ley para a estos jueces corruptos, a estos que son peor que los delincuentes, encarcelarlos. Pues yo no sabía eso, pues. Pensé que no tenía la ley. Y el doctor Darwin nos ha dado aquí una lista de varias leyes que me gustaría que las repita, y discúlpeme pedirle esto, y pedirle también a las personas que manejan las redes en los 3 medios de comunicación de radioprogramas del Ecuador, que pongan como título las leyes de acuerdo a lo que dice el doctor Darwin Pereira existe, y cuáles son, y sacar estas leyes que está indicándolo, y que volverá con el mayor respeto, le digo que nos vuelva a repetir, para que la gente vea que cuando el presidente dice que los asambleístas no me dan paso, es que los asambleístas no aprueban leyes. Ahí están las leyes, mi querido Carlos Julio. No sé qué te parece. No, me parece muy bien, excelente información. Yo me he quedado sorprendido. A ver, repítanos, doctor Darwin, y discúlpeme, por favor, sobre estas leyes. 9 leyes en materia de seguridad, para que ustedes tengan una idea. 9 leyes en materia de seguridad, y estamos hablando de esta seguridad física. ¿Por qué hago esta distinción? Porque vamos por la 10ª ley en materia de seguridad. Ya estamos trabajando, nosotros no descansamos. La 10ª ley es la ley en materia de seguridad digital, para proteger a los ecuatorianos ahora ya, también de ese combate que se de ese peligro de acecho que tenemos en las redes sociales, o donde reclutan muchas veces a los jóvenes, o donde acosan a nuestras hijas, a nuestros hijos. Eso también estamos ahora ya trabajando en la ley de seguridad digital, toda vez que al menos en seguridad física, repito, tenemos la ley de uso legítimo de la fuerza, que permite que el policía pueda disparar, tirar a matar si es necesario, si es que un delincuente pone en peligro la vida suya o la del tercero. Segundo, si el policía es enjuiciado por este acto, el Estado le paga a los abogados, desde la primera hasta la última instancia. La última ley que reformó 8 cuerpos legales, más o menos, la trabajamos en una mesa de seguridad que se instaló en la Asamblea Nacional, una mesa que estuvo el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, los ministros. Claro, en el caso de los ministros, la orden del presidente fue que solo vengan los asesores, pero en fin, armados de paciencia la trabajamos. La Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, es decir, todos nos sentamos en una mesa, y de tal manera que de ahí salió la decisión de reformar más o menos 8 cuerpos legales. Y entre esos 8 cuerpos legales reformamos el COIP, que establece que si un juez libera bandas integrantes de alguna banda delincuencial, irá preso no por 5, porque 5 años implicaba que le den grillete y no vaya preso. Le ponemos 7 años de prisión. En esa misma ley, producto de esta mesa de seguridad, establecimos de que tiene que penalizarse a las bandas que utilicen menores de edad para delinquir. Eso es agravante y la pena se duplica. Eso es ley en este momento. No es un cuento, no es un proyecto, no. Es ley. Eso está en este momento ya en el registro oficial. El Estado puede hacer uso de ello, como puede, por ejemplo, que a través de esta misma ley, tanto de la ley de uso legítimo de la fuerza, que puede ya sacar a los militares a las calles. Y no solo eso, a través de la ley de uso legítimo de la fuerza, los militares pueden entrar a las cárceles. En este momento es ley, ¿sí? Así que no necesita el presidente ya ley, necesita decisión política para sacar a los militares a las calles, como ya lo ha hecho y aplaudimos eso. El porte, el uso, el porte y tenencia de armas. Usted recordará que alguna vez lo discutimos acá, que si bien ya había la tenencia, es decir, que ya la podía tener en la casa, no la podía portar, hoy ya la puede portar, porque en la última reforma legal abrimos que esa posibilidad, de acuerdo al criterio del presidente de la República, decide a través de un decreto ejecutivo hacerlo, y lo ha hecho.
Ya, decían que le permitamos que la población ande armada. Ya tiene ahí la ley. Se la dimos al presidente. Ya la está utilizando. Pero me parece que, repito, falta decisión política. Yo denuncié una cosa, y el doctor Carlos Julio Manuel, que sé que es un experto en los números, debe conocer este dato. El año pasado yo denuncié que a la policía le quitaron 700 millones de dólares en el presupuesto. Por eso es que no vemos carros este año nuevos. Por eso es que no vemos equipamiento de pistolas, de armamentos nuevo y sofisticado para la policía. Porque le quitan dinero en lugar de darle. O sea, o sea, podemos hacer 1000 leyes si usted quiere. 1000 leyes, 10.000 leyes. Pero si no le da plata a la policía, si no le dan recursos para que se contraten nuevos jueces, si no le dan recursos para contratar más fiscales, ¿cómo pensamos tener justicia en este país? Hay también la corresponsabilidad del Ejecutivo y hay que apuntar las armas para donde se debe apuntarlas. Bien, ya para ir finalizando, mi querido Darwin, no sé si Carlos Julio tenga algo más. Yo quería preguntarle a usted, como asambleísta, ¿habrán los votos en este toma y daca, en este tan cacareado juicio político al presidente de la República? ¿Habrán los votos? Porque en el momento, como dijo Virgilio Hernández, el doctor Hernández, en el momento en que vean que hay los 92 votos van a haber más. Pero si ven que hay menos, todos los que tienen las ofertas, que la tienen en el bolsillo, cuántos que le están ofreciendo, van a coger los washingtones, van a coger los meloncitos y van a coger los puestitos. ¿Habrán los votos no, mi querido doctor Darwin Pereira, en este juicio político que realmente el pueblo ecuatoriano se encuentra en una desesperación en su vida social y económica? Es difícil saber si habrán o no los votos, porque usted ha visto pues que hay asambleístas que empiezan a cambiar de opinión, empiezan a decir una cosa, a decir otra cosa, a decir que déjeme ver, que voy a pensarlo, que hay que analizarlo, que tenemos que revisar las pruebas, que por aquí. No. La política debe ser seria, y yo soy un político serio. Yo tuve una posición desde el principio y no la he cambiado. No tuve esa posición para poner en vitrina para nadie. Así que a mí, por lo menos a mí, no me ha visitado el hombre Martín y Dios no quiera que me visite porque lo voy a mandar por un tubo. Yo tengo mi posición firme y mi posición es ir y voy a votar por el juicio político a favor de la institución del presidente de la República. Sin embargo, yo ya estoy pensando en lo que va a pasar post-juicio político. Y eso debemos pensar los políticos serios. ¿Qué vamos a hacer una vez que termine el juicio político? Porque hay dos posibilidades. La primera, que el presidente de la República efectivamente pierde el juicio y sea destituido. Entonces asumiría el señor Borrero. Y la segunda es que no pierda el juicio, que no se consigan los 92 votos, que el hombre del maletín le dé éxito al presidente de la República y no logren existir los 92 votos para destituirlo. Es decir, después del juicio o queda Borrero o queda Lazo. En los dos casos yo he dicho que tenemos que ir al diálogo. En los dos casos. En cualquier caso que se dé, debemos abrirnos al diálogo. Ya nos hemos golpeado, ya nos hemos dicho de todo, ya hemos incluso intentado con juicio político. Si cualquiera, si se va, tenemos que sentarnos en el lugar con el señor Borrero. Y si no se va, tenemos que sentarnos en el lugar con el señor Lazo, por duro que suene. Pero el país está por encima de nosotros. El país es más importante que nuestras diferencias. Y en consecuencia, el país lo que quiere ver es a los 5 poderes del Estado sentados en una mesa. Porque debemos sentarnos en una sola mesa. Ejecutivo, legislativo, función judicial con la fiscalía por delante. El poder de transparencia social. Y obviamente también el poder electoral. Eso debemos sentarnos para poder decir, a ver, ya sacudámonos de tanto garrotiza que nos hemos dado y decidamos qué vamos a hacer con el país. En un diálogo abierto, sincero, en el que inclusive muchos tendremos que poner de poner posiciones, pero en todo caso es lo que corresponde ya en este momento, ver más allá de simplemente este juicio político que muchos lo han convertido en un show, de dime, que tú me dices una cosa, que yo te digo otra cosa, que hasta se insultan, se dicen palabras de grueso calibre. Eso conmigo no va. Bien, muy claro, muchísimas gracias, abogado Darwin Pereira. Aquí se ha hablado de algunos poderes, se habla de varios poderes, pero yo creo que existen dos poderes. El mayor respeto es el poder del Estado y el poder del ciudadano, que se están olvidando. Se están olvidando del poder ciudadano. Cuando el poder ciudadano, cuando la ciudadanía ya está harta, como muchos de nosotros estamos hartos de cierta casta política
que hoy lo que hacen es politiquería, que hoy lo que hacen son sainetes y engaños. Estamos hartos de la condición social y económica y engañosa en que nos tiene envuelto el Estado ecuatoriano. Cuando hablo del Estado ecuatoriano, estoy hablando de un solo poder. Cuidado, porque el otro poder, y el definitivo, es el poder ciudadano. Muchísimas gracias, mi querido Darwin. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias a ustedes, como digo, siempre es un honor estar acá. Un abrazo.